Hola chicos, buenas tardes. Vamos a platicar un poquito, a recapitular lo que ustedes ya leyeron o ya hicieron actividades en su tarea. Vamos a platicar un poquito de lo que es la psicología, nada más para tratar de hacer un resumen de lo que ustedes ya vieron y nos quede un poco más claro. Vamos a iniciar hablando sobre lo que es la psicología. La psicología viene de su etimología griega, psique, que es mente, y logos, que es estudio o tratado. Por lo tanto, podemos decir que la psicología es el estudio tratado de nuestra mente. ¿Pero qué incluye nuestra mente? Ustedes se preguntarán. Bueno, incluye muchos elementos que son importantes irlos trabajando y que de alguna manera vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Lo que incluye o lo que comprende la mente son muchos elementos. Entre ellos tenemos las conductas, es decir, todas esas acciones que nosotros ejecutamos todos los días. Por ejemplo, el por qué nos movemos, caminamos, el por qué inclusive nosotros podemos pensar o el por qué nosotros nos comportamos de cierta manera. Entonces todo eso lo podemos interpretar como conductas. También incluye las emociones, estar feliz, estar contento, estar enojado, estar triste. Todas esas emociones que todos hemos experimentado por el hecho de ser seres humanos. También nuestra mente incluye aprendizajes. ¿Cuáles son esos aprendizajes? Bueno, el que ustedes puedan leer, puedan escribir, el que ustedes puedan pensar, el que ustedes puedan resolver un problema, el que ustedes puedan inclusive armar un rompecabezas. Es decir, todos esos elementos que nos llevan a concretar algo que nosotros ponemos a la práctica se llama aprendizaje. También va a incluir nuestra mente, nuestras sensaciones y percepciones. ¿Qué son estas sensaciones y percepciones? Bueno, tenemos dentro de las sensaciones el poder ver, el poder escuchar, el poder sentir, el gusto y de alguna manera también lo que podemos percibir a través del olfato. Es decir, nuestros 5 sentidos. Y que esos 5 sentidos van a captar información que van a introducirla a nuestro cerebro de alguna manera y por lo tanto nosotros lo vamos a poder percibir. Más adelante vamos a hablar precisamente sobre lo que son las funciones psicológicas primarias y las secundarias o las más profundas o las más desarrolladas que tenemos. Pero también dentro de nuestra mente nosotros vamos a ver las funciones vitales del organismo, es decir, qué es lo que nosotros podemos hacer o nuestro cuerpo hace por sí mismo o solito y cómo lo va a hacer a través de las cuestiones neuronales, es decir, nuestro sistema nervioso. Ustedes se preguntarán dónde se encuentra la psique. Bueno, nosotros podemos ubicar la psique no en un lugar en específico como tal, no les puedo decir está en el centro del cerebro. No, realmente nuestra psique es ese conjunto de funciones que tiene nuestro cerebro a través de lo que hace nuestro sistema nervioso, iniciando por nuestro cerebro. ¿Qué hace nuestro cerebro? Pues comandar todas estas actividades que yo ya les mencioné. Lo va a hacer en diferentes áreas, lo va a hacer a través de diferentes procesos y también se va a ayudar de diferentes sustancias que produce el cerebro. Ustedes en el video ya pudieron visualizar cuáles son las funciones que tiene nuestro cerebro, cómo está dividido, cuál es su célula fundamental que utiliza en nuestro cerebro, que son las neuronas. Y cómo estas neuronas nos permiten conectar todo nuestro cerebro para que tengamos funciones. Hablamos también del sistema nervioso central, que es el que va a gobernar todo, pero que tiene también otros sistemas o subsistemas que le ayudan a funcionar, que es el sistema nervioso periférico y bueno, otros sistemas que son el sistema nervioso autónomo, el que nos permite funcionar o que nuestro organismo funcione sin que nosotros lo tengamos consciente, es decir, que no estemos pensando que está funcionando. De alguna manera todo eso lo vamos a incluir en nuestro cerebro. También vamos a tener dentro del mismo ciertas zonas que se van a encargar de las emociones. También vamos a tener otras áreas que nos permiten la movilidad, otras áreas que nos permiten desarrollar pensamiento. Por lo tanto, todo ese conjunto de nuestra psique va a estar alojado en nuestro cerebro. Un lugar como tal en específico no lo vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar realmente es cómo se va interconectando nuestro cerebro para que todas estas funciones las podamos realizar. El hecho de que ustedes en este momento estén prestando atención a este video, bueno, están haciendo uso de todas esas funciones en su cerebro y por lo tanto están desarrollando funciones precisamente de nuestra psique. Debemos de entender que la psicología
por lo tanto es una ciencia que surge de la misma filosofía, que tiene también su raíz en la metafísica, es decir, todo eso que nosotros no podemos ver físicamente, pero que de alguna manera podemos construir. ¿Y dónde lo construimos? Pues acá, en nuestro cerebro. Como ciencia, utiliza el método científico. ¿Qué es el método científico? Pues es una serie de pasos que nosotros llevamos a seguir para llegar a un solo fin. ¿Cuál es ese fin? Es tratar de dar una explicación a un fenómeno. Este fenómeno puede ser cualquiera. Por ejemplo, a veces nos hemos preguntado por qué, por ejemplo, un adicto consume drogas o consume alcohol. ¿Por qué lo hace? Bueno, como ciencia, la psicología trata de buscar esos porqués. ¿Por qué ese adicto o por qué esa persona consume drogas? Entonces, a través de un método va utilizando ciertos pasos que le van a permitir llegar a esa respuesta. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer a través de test psicológicos, lo va a hacer a través de entrevistas, lo va a hacer a través de programas de entrenamiento, etcétera, etcétera. Es decir, va a hacer o va a utilizar diferentes estrategias o diferentes técnicas para llegar a dar una explicación de este fenómeno. Otra característica que tiene por ser ciencia es que nos permite replicar la conducta, es decir, que nosotros esto que ya investigamos lo podamos replicar con otras poblaciones o con otras personas. Por lo tanto, va a reforzar precisamente esas ideas y por lo tanto nos va a llevar a la producción de teorías. ¿Qué son las teorías? Pues precisamente esas ideas que se plantea un científico referente a un fenómeno que está investigando. Por lo tanto, esas teorías nos permiten dar una explicación del por qué suceden las cosas. En este caso, en la psicología, nos ponen a cuestionarnos, por ejemplo, el por qué nosotros nos comportamos de cierta manera, o por qué ante ciertas circunstancias del día, pues a veces nos ponemos tristes, o por qué al escuchar música con cierto contenido emocional, pues nos podemos poner muy felices, o muy alegres, o enojados. Es decir, estas teorías nos permiten dar una explicación del por qué. Pero ¿qué pasa? Toda ciencia, pues obviamente tiene una capacidad de poder replantearse nuevas ideas, nuevas teorías y por lo tanto en su momento algunas de estas teorías se van a ser descartadas por otras que complementen lo que ya se ha estudiado. Por lo tanto, en todo momento los psicólogos están desarrollando múltiples ideas, múltiples teorías que nos permiten dar una explicación del porqué de las cosas. Pero cuando una ciencia llega a una verdad final, se convierten en conceptos, se convierten en leyes. Estas leyes pues ya no son aplicables para todos y por lo tanto ya no se pueden modificar. En psicología no existe ninguna ley, excepto una, que es la ley de la percepción, las leyes de la Gestalt. Estas leyes de la Gestalt son las únicas leyes que sí podemos prácticamente ya catalogar o mencionar como leyes que aplican a todos los seres humanos, es decir, que todos los seres humanos las presentan. Es la única ley en psicología que se ha podido llegar. Todas las demás que nosotros vamos a ver o que se están desarrollando son teorías, para que lleguemos a ese punto de leyes que sea aplicable para todos. Por lo tanto, en este momento de nuestro desarrollo como ciencia, porque realmente es una ciencia joven, pues obviamente nos falta todavía llegar a desarrollar algo general para todos los seres humanos. Y bueno, finalmente es tratar de entender qué hace un psicólogo. Bueno, un psicólogo, además de lo que nosotros sabemos por el común de la gente, pues sí, atendemos pacientes, atendemos personas, tratamos de buscar o ayudar a la persona a que encuentre las propias respuestas a sus problemas. Los psicólogos no aconsejamos, los psicólogos no les damos recetas de cocina para saber qué hacer ante un problema. Nuestra función es orientar a las personas, buscar los elementos. ¿Cómo buscamos esos elementos? A través de estudiar toda esta estructura que ya habíamos mencionado. ¿Sale? Pero además, los psicólogos no solamente se dedican a atender pacientes, también se dedican a estudiar diferentes fenómenos de cómo aprendemos, también algunas funciones de nuestros órganos de los sentidos, también de cómo son o cómo se desarrollan nuestras emociones, etc. Es decir, nuestro campo de trabajo es muy amplio y nos hacemos llegar de muchas ramas que nos ayudan para este estudio de la psicología, entre ellos la sociología, también la química, la anatomía, también algunas cuestiones médicas, algunas cuestiones psiquiátricas,
etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hacemos uso de otras ciencias que también nos ayudan para el estudio de la psicología.